Este, hola Kelly, bueno, y nuestros seguidores que nos están viendo esta entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con Kelly Montaño, quien es coordinadora de investigación en Innovations for Poverty Action, la oficina de Perú, donde se desenvuelve pues, en proyectos eh, de desarrollo infantil temprano, educación, entre otros ámbitos, en países de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Kelly es bachiller en Economía, con mención en Economía Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bueno, tenemos el honor de que nos pueda acompañar en esta oportunidad. ¿Qué tal, Kelly? Hola Ronnie, y bueno, antes que nada te quiero agradecer por la invitación y también agradecerle a todo el equipo de La Rotonda por invitarme a esta entrevista. Vale, muchas gracias. Vamos a tener seguro muchísimo de qué hablar, pero quisiera empezar con algo que es, digamos, retornar a los años maravillosos, si se podría decir, ¿no? Los años universitarios. Quisiera preguntarte, ¿cómo así te decidiste en estudiar economía? ¿Qué te motivó? Bueno, efectivamente, parece que hubiera pasado mucho tiempo ya, o probablemente hubiera pasado mucho tiempo. Eh, Cuando estaba en el colegio, y esto lo recuerdo así como que muy claramente porque hasta cierto punto de todo el tiempo en el que estuve en el cole siempre creí que quería estudiar medicina. Entonces es una carrera como que un poquito alejada de economía, pero bueno, al mismo tiempo ya creciendo me daba cuenta de que habían ciertas cualidades o ciertas características que probablemente no iba a poder cumplir. Eh, Principalmente porque es un tema de mucha fortaleza, entonces si bien es cierto, sentía que podía enfrentarlo, también sabía que iba a ser muy difícil. Entonces, ya en secundaria empecé a tener nuevos cursos que no había visto previamente, entre ellos economía. Y curiosamente, no es que economía me llamó la atención por algo que realizo ahora, o sea, no es que dije, wow, con esto voy a poder desenvolverme en tal cosa, sino más bien que me pareció, entre las pocas cosas que pude aprender en el colegio sobre economía, una carrera bastante integral y una carrera con mucho impacto social, ¿no? Entonces, eh, obviamente para ese entonces tampoco tenía la noción tan clara de cómo se manejan o cómo mejor dicho funciona la sociedad, ni tampoco estaba tan al pendiente del contexto como lo estoy ahora, por ejemplo. Pero sí me pareció una carrera súper útil y súper integral, porque te permite ver muchas cosas, te permite fundamentar muchas cosas. Entonces, decidí cuando estaba en cuarto de secundaria postular a economía. Tuve digamos, un momento, o mejor dicho, tuve la oportunidad de viajar a Argentina por unos años y ahí pude llevar el, el primer año de la carrera de economía, el primer ciclo. Y, y ahí fue donde más bien conocí este enfoque que es justamente en el cual me desempeño, que es la economía vista desde lo que efectivamente es, que es una ciencia social, y cómo puede generarte tantas herramientas para poder desenvolverte en políticas públicas, en decisiones importantes. Entonces, ya una vez conocido esto, pues me terminé de convencer de que economía era la carrera que quería seguir, y cuando vine a Perú, pues postulé a San Marcos e ingresé a economía pública. También por el enfoque que la carrera de economía pública tiene, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no fue como que lineal el decir, bueno, voy a hacer economía porque quiero desenvolverme en esto, poco a poco sí logré como que encontrar este camino. Excelente. Y justamente, tal como mencionas, no es algo que una decisión que de inmediato uno pueda tomar, ¿no? Sino que toma tiempo y conforme vas conociendo más, pues te puedes desenvolver en algo. Y justamente respecto a esto, quisiera hacerte una pregunta más. En tu etapa universitaria, eh, ¿hubo algún curso o algún momento específico en el cual
decidiste tomar esta línea de investigación en la cual te desenvuelves ahora? Sí, de hecho, muy acompañado de la base que pude tener mientras estudié fuera, como que los cursos básicos relacionados a economía. Ya estando en la universidad, y también como que tuve la suerte de conocer gente que estaba muy involucrada en temas de investigación, en temas de teoría económica, empecé a ver como que este enfoque dentro de los cursos que llevaba, ¿no? La Facultad de Economía de San Marcos, digamos que si bien es cierto, te presenta todos los cursos que tú necesitas llevar para poder formarte como economista, también podemos identificar que hay distintos enfoques, ya sea de los docentes, ya sea de los mismos grupos de estudiantes. Entonces, quizás en un principio no tuve este enfoque relacionado a, por ejemplo, a investigación o relacionado a teoría económica, pero sí procuré buscarlo, identificarlo dentro de la facultad. Y, por ejemplo, siempre tuve mucha preferencia por los cursos de microeconomía más que macroeconomía. Y bueno, entre mi segundo y tercer ciclo también conocí, por medio de un grupo de docentes de la facultad, el trabajo que ha realizado el profesor Adolfo Figueroa. Y con esto también como que nuevamente terminé de convencerme de que probablemente esta sería la línea que seguiría, ¿no? Más que de repente finanzas, más que quizás enfocarme en fiscal, me enfoqué un poco más en temas de investigación. Y respecto a los cursos, como que también hay ahí un vínculo docente-curso, ¿no? Entonces siempre me procuraba meterme en los cursos en los cuales efectivamente los profesores se dejaran o le dieran un enfoque más relacionado a investigación, más relacionado a sustento con datos, y bueno, luego ya los temas de desarrollo, ¿no? Cuando ya vas avanzando en la carrera, por ejemplo, teorías de la distribución y la desigualdad, con los selectivos de economía de la educación. Entonces, sí, o sea, la ventaja de estudiar esta carrera es que tú puedes encontrar como que la rama que te lleve hacia lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, ya sea por los cursos como por los docentes también, ¿no? Que cada quien va demostrando el enfoque que tiene y cómo quiere presentar los cursos. Así que sí, o sea, en principio los cursos más relacionados a micro, también más relacionados a temas cuantitativos como estadística, econometría, y también los que estaban ya más como que en la parte más avanzada de la carrera, enfocadas a desarrollo. Claro. Justamente es lo que mencionas, me hizo recordar también ciertas experiencias que tuve en la facultad, porque no sé si eso pasará en otras facultades, pero al menos en San Marcos el trabajo de profesor Figueroa está bien difundido, ¿no? O sea, es bien conocido justamente porque ciertos profesores siguen esa línea, como el profesor Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Es un gran docente y que, digamos, muchas personas de las que conozco y que se dedican a investigación ahora justamente se han visto influenciadas por esta teoría, este enfoque que le da Adolfo Figueroa a la economía. Entonces, es un punto muy genial. Y bueno, ya sabemos, como mencioné al inicio, tú ahora actualmente te desenvuelves como coordinadora de investigación en IPA. Y bueno, para las personas que quizás no saben qué es IPA, me gustaría que puedas explicar qué cosa es, ¿no? ¿Qué hacen? Todo lo relacionado a IPA. Sí, bueno, IPA, como mencionaste al inicio, es Innovation for Poverty Action. Es una ONG digamos que está enfocada en investigación, que se dedica a diseñar, evaluar y también promover desde un enfoque más de policy pilotos que puedan luego transformarse a política pública, ¿no?
y el enfoque más fuerte que tenemos, o mejor dicho, la metodología más fuerte que tenemos es evaluaciones experimentales, evaluaciones de impacto experimentales. Y por medio de estas, pues evaluamos las propuestas o los pilotos para poder identificar el impacto que pueden tener y poder escalarlo a una política pública. Actualmente, bueno, IPA es una organización internacional, tiene sede en distintos países. Nosotros tenemos una oficina país aquí en Perú, pero nos encargamos también de ver proyectos en toda la región, ¿no? Yo trabajo principalmente en proyectos en Centroamérica, pero estoy como adjunta a la oficina de Perú. Exacto. Bueno, y quisiera también saber cómo fue que te enteraste de IPA, cómo pudiste entrar, y entiendo que ya son más de 2 años que te encuentras trabajando en IPA, entonces quisiera que me cuentes cómo ha sido todo ese proceso desde que empezó hasta ahora, ¿no? Sí, de hecho, llevo ya casi 2 años en IPA. Inicié como practicante profesional, ya una vez habiendo terminado la carrera. En principio tampoco, como probablemente sucede con los centros de investigación, no tuve una conexión directa de saber qué era IPA ni qué cosas hacía. Me enteré por algunos compañeros que en ese momento estaban haciendo también sus prácticas en IPA, y me pareció un buen lugar en el cual yo podría hacer un buen fit, digamos, y poder también empezar a trabajar y a vincularme con temas de investigación y de políticas públicas. Entonces, estaba yo ya practicando, pero postulé para un proyecto en El Salvador sobre desarrollo infantil temprano. Tuve la oportunidad de quedar en este proceso, y bueno, eso fue en el 2019, entonces tuve 3 meses de prácticas en los cuales el crecimiento fue, mejor dicho, el aprendizaje fue exponencial. Creo que desde el día 1 empecé a aprender muchísimas cosas. No fue tan fácil porque venía de hacer otro tipo de trabajo, en el cual, si bien es cierto, veía datos, no veía las mismas herramientas, estadísticas que utilizaban en IPA. Tenía algo de conocimiento del trabajo de campo, pero no al nivel en el cual lo realiza IPA. Entonces fue como llegar y empezar a incorporarme en procesos del proyecto que ya estaba en desarrollo. Pero fue muy gratificante porque no solamente sentía que aprendía mucho y aprendía muy rápido, sino que también eran actividades que me gustaban mucho. O sea, creo que es mucho más fácil que puedas avanzar o que le metas más ganas cuando es algo que efectivamente te motiva a hacer. Entonces tuve un aprendizaje bastante grande desde el día 1. Hasta el día de hoy siento que no dejo de aprender, entonces eso también es bien gratificante. Y luego también, adicional al proyecto en El Salvador para el que trabajaba, pude involucrarme en otro proyecto, ya aquí en Perú, con el Ministerio de Educación, en el cual daba como también cierto soporte a las actividades del proyecto. Y también tuve un acercamiento con los investigadores principales, entonces todo ese tipo de cosas como que me fueron motivando a poder seguir avanzando y seguir aprendiendo. Luego pasé a un puesto de consultora, pero en ese puesto estuve un par de meses, y luego pasé a analista, y bueno, digamos que estuve de analista todo el resto del año, y también nuevamente vinculada al proyecto El Salvador, veía algunas otras actividades de otros proyectos, y eso me pareció bastante importante y me ayudó mucho porque me ayudó a aprender de distintas otras cosas. Los proyectos, si bien es cierto, se manejan de una forma estándar, también empecé a conocer cómo era trabajar con otras personas, y también, sobre todo, a conocer cómo se hacían las cosas en la organización, ¿no? Entonces, es algo que te permitía
desarrollar skills de todo tipo, ¿no? Los de análisis, aprender también del campo, de temas de recolección, también aprender a vincularte con investigadores, con hacedores de política, y bueno, luego ya con el tiempo pasé a Sociedad de Investigación, en el cual pude ver parte del proyecto El Salvador. Luego este proyecto se paralizó por la pandemia, porque este proyecto se estaba haciendo de forma presencial, y pasé a ver un par de proyectos que ya no eran enfocados en un solo país, sino que eran regionales. Entonces se daban en diversos países, era, digamos, la misma intervención, el mismo diseño, pero para 4 países distintos, incluyendo Perú. Y bueno, eran dos de Sudamérica, 2 de Centroamérica, entonces esto también para mí fue súper retador, pero al mismo tiempo fue súper como que súper gratificante, porque empecé a trabajar con un equipo que ya nos vinculábamos, digamos de mejor forma. También empezamos a trabajar más directamente con los investigadores principales, con distintos ministerios de cada país. Entonces, si bien es cierto, era un trabajo bien intenso, también era un trabajo en el cual no había un día en el que no dejaras de aprender, ¿no? Entonces, eran muchas actividades en conjunto que al mismo tiempo nos permitían como que empujar este proyecto en todos los países. Y todos hasta ese entonces enfocados a desarrollo infantil temprano y a educación preescolar. Y bueno, en esos proyectos estuvimos trabajando el equipo con el que yo trabajaba durante casi todo el año pasado. De este proyecto salieron varias cosas súper importantes, como por ejemplo notas técnicas para el Banco Interamericano de Desarrollo, que era con quienes trabajábamos ese proyecto. También un instrumento para medir desarrollo cognitivo en niños en etapa preescolar de forma remota, porque pues la situación, digamos, que lo requirió y pudimos desarrollarlo. En blog, entonces había muchos puntos de política que pudieron nacer a raíz de esto. También las encuestas que hicimos fueron de insumo para toma de decisiones en algunos ministerios, y todo esto en la velocidad en la que se hizo, pues dio en cierto modo insumos importantes, ¿no? Creo que la parte más importante, o la parte más que más impacta en quienes hacemos este trabajo, es ver justamente cómo lo que desarrollas puede tener un punto importante en la toma de decisiones de distintos países, ¿no? Ya de distintos sectores también, ya sea del sector en el que trabajas. Entonces, luego, a partir de este año, empecé en un nuevo cargo, que es el cargo de coordinadora de investigación. Si bien es cierto, ya no estoy, digamos, tan cerca como antes en cada punto de los proyectos, porque el puesto de asociada de investigación te permite ver desde lo más grande hasta lo más pequeño de cada proyecto. Ahora trabajo con distintos equipos y bueno, hay algunas responsabilidades más, pero al mismo tiempo es bastante aprendizaje, ¿no? Uno aprende de todas las personas con las que trabaja, aprendes, o bueno, hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo cómo ahora hacer otro tipo de procesos, otro tipo de gestiones, cómo poder desarrollar varios proyectos al mismo tiempo, cómo poder coordinar con las personas que trabajan estos proyectos y con los socios cada punto de los proyectos, y verificar que estos se hagan, digamos, de forma correcta. Entonces, sí, o sea, siento que hasta ahora no ha habido un momento en el cual le haya dicho, bueno, ya en esta parte estoy como que haciendo lo mismo de siempre, sino que por el contrario, cada vez hay más aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también ha sido bien importante. Genial. Bueno, tienes bastante experiencia en IPA, por lo que mencionas, en bastantes proyectos, ¿no? Y justamente estos resultados de los proyectos llegan a motivar a uno, ¿no? De hecho, recuerdo
haber leído uno de tus blogs en los que estabas, en el BID, un blog del BID, justamente del proyecto que mencionas del Salvador. Y a mi sentir eso es bastante gratificante, ¿no? Poder ver, digamos, ahí que tu trabajo ha tenido, digamos, una nota de política para que los policymakers lo puedan tomar en cuenta en otros países, ¿no? Pero si bien es cierto, está esa parte gratificante, también es todo un proceso detrás, ¿no? Es todo un proceso, incluso para una nota, un blog que puede ser pequeño en el BID, hay una chamba súper larga detrás. Y en ese sentido me gustaría preguntarte una experiencia que hayas encontrado, digamos, una dificultad sumamente grande quizás que hayas podido encontrar y cómo la pudiste afrontar y resolver. Sí, o sea, tal como mencionas, cada publicación, cada nota de política, cada blog o cada ponencia que se ha dado sobre los proyectos, y esto estoy segura de que es algo que se aplica para todas las personas que trabajamos en cada uno de los proyectos, tiene un trabajo súper fuerte detrás. Algo que tiene en particular IPA es que nosotros nos encargamos de la recolección y de la generación de los datos. Entonces, nos aseguramos siempre de que los datos tengan la calidad necesaria para poder ser considerados como válidos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un proceso estándar para hacerlo, que ha sido ya fundamentado y repotenciado y mejorado todas las veces posibles por los equipos de toda la organización a nivel internacional. Y ahora también digamos, en recolección remota, que creo que para todos la pandemia fue un golpe bastante fuerte. A nosotros nos cambió mucho la metodología con la que solíamos trabajar, que normalmente era salir a campo, ir con los encuestadores y acompañar en la recolección y asegurar todo esto de forma presencial. Entonces, claro, o sea, cambió absolutamente todo. Teníamos herramientas, sí, porque de hecho para hacer algunas verificaciones de datos que nosotros solemos hacer, ya nosotros hemos trabajado de forma telefónica, en equipo de verificadores que se encargaban de llamar para constatar la data, hacer como un double check de la recolección. Entonces sí teníamos las herramientas, pero no las teníamos como una herramienta principal, ¿no? Que en sí era la recolección presencial. Claro. Entonces, recuerdo que cuando sucedió esto de la pandemia, nosotros, al menos el equipo en el que yo estaba desenvolviéndome, que era el proyecto El Salvador, pasamos a encargarnos de una colaboración que se hizo con el Ministerio de Educación para hacer esta primera ronda de encuesta de Aprendo en Casa, cuando Aprendo en Casa surgió creo que en 2 semanas con un trabajo alucinante del Minedu. Pasamos a trabajar con el Minedu en plantear estas encuestas para hacer esta recolección y en plantear la metodología, brindarle las herramientas que IPA ya tenía para poder hacer una recolección telefónica. Y desde ahí como que todas las demás, o sea, todas las herramientas que nosotros teníamos en ese momento, teníamos que transformarlas para que les sirvan al Ministerio de Educación para que ellos puedan hacer la recolección. Entonces ese fue como un primer reto que encontramos, sobre todo porque para ese entonces personalmente no me había encargado de ver tan a detalle tantas cosas, a este nivel de responsabilidad. Entonces es como siempre verificar, siempre constatar que todo lo que se está haciendo asegure efectivamente la calidad de datos, ¿no? Entonces fue como un reto de por sí en la misma pandemia. Y bueno, una vez resuelto esto, no tardó mucho el equipo de IPA en brindarnos todas las herramientas posibles para poder empezar a hacer recolección remota. Entonces ya nuestros proyectos se han enfocado en hacer recolección remota. Pero por ejemplo, el proyecto regional del que te comento que se realizó en 4 países,
tuvo una coordinación bastante intensa con 4 ministerios de educación con los cuales había que estar personalizando, digamos, los instrumentos para recolectar información a cada contexto. Y este fue un trabajo con un reto bien grande porque obviamente todo lo que tú querías recolectar sobre cómo estaba implementándose la estrategia de educación remota lo querías para allá. O sea, lo necesitabas tan pronto como sea posible porque las mejoras que querías hacer las querías hacer tan pronto como sea posible. Entonces, trabajar como que de ida y vuelta con los ministerios para acordar como que la forma óptima de hacer esta implementación del proyecto también fue bastante retadora, y sobre todo tener todo en el momento en el cual ofrecías tenerlo, ¿no? Que era ya, o sea, mañana. Entonces, fue un trabajo bien grande y bien fuerte, pero se logró implementar de forma exitosa. De hecho, llegamos a tener un nivel de recolección que jamás habíamos visto en otros proyectos, también por un tema de que se planteó una estrategia súper buena con los ministerios, y ellos se encargaron de transmitir estas encuestas. Entonces llegábamos a cifras de 20.000 respuestas, que para un proyecto pues sí era bastante grande, ¿no? Sí, sí. Es una tasa alta. Una tasa súper alta. Entonces, para nosotros fue bastante ambicioso, pero al mismo tiempo fue bastante gratificante ver cómo se había logrado lo que queríamos, que era brindarle a los ministerios la información que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos ministerios, como el Ministerio del Salvador, utilizaron esta información para sustentar algunas políticas que estaban empezando a implementar. Entonces encontramos como que de forma muy pronta la utilidad que le estaban dando, ¿no? Porque en un proyecto normalmente tú la ves cuando ya hiciste toda la evaluación y ya efectivamente verificas que el piloto haya tenido impacto o no. Y bueno, también trabajar con el desarrollo de un instrumento nuevo. Esto también fue una dificultad súper grande, porque si ya es difícil hacer encuestas a personas mayores por teléfono, hacerlo con niños también tenía un reto adicional. Sí. Entonces, felizmente fue algo que después de mucho esfuerzo y muchas revisiones, muchas rondas de pruebas, se logró. Obviamente un esfuerzo conjunto con todos los socios que en ese momento trabajaban con nosotros y nos brindaban todas las herramientas también para poder lograrlo. Y bueno, también creo que pudo haber sido el reto más grande del año pasado, fue hacer la recolección en conjunto de más de un país, ¿no? Manejar equipos de campo, digamos, en simultáneo, y verificar que la recolección se haga efectiva y que llegues a la meta. También fue todo un reto para nosotros. Creo que estuvimos haciendo recolección hasta el 23 de diciembre del año pasado, porque teníamos que cerrar el proyecto antes de que empiece Navidad, básicamente. Entonces, digamos que cada dificultad ha tenido su particularidad, pero al mismo tiempo tenemos como la ventaja de contar con herramientas que nos permiten poder enfrentar de manera óptima esa dificultad, ¿no? Entonces, también con socios que siempre han sido muy colaboradores con nosotros y nos han ayudado a resolver los temas súper rápido. Y bueno, sí, probablemente el trabajo de campo sea uno de los retos más grandes que tiene cada proyecto, más aún cuando ahora es remoto. Es increíble que sea más, digamos, un poco más difícil que incluso el presencial, por tener que asegurar absolutamente todos los puntos para que se haga bien. Pero sí, me parece que todas estas dificultades que se han logrado, digamos, sobrellevar, han tenido un aprendizaje no solamente para las personas que lo realizamos, sino también para compartirlo con los demás equipos. Entonces, entre todos los equipos terminamos aprendiendo de distintas experiencias. Sí, exacto. Justamente estos tiempos de pandemia nos ponen retos sumamente grandes, ¿no?
y haber afrontado esa recolección de 4 ministerios distintos, en verdad me parece una locura, debe ser logísticamente hablando muy complejo. Pero bueno, justamente, si bien cierto, IPA principalmente participa en lo que es la generación y la recolección de los datos para evaluar las políticas públicas en conjunto, digamos, con los socios, con los distintos socios que tiene IPA, como el PIB, el Banco Mundial, etc. Luego de tener esta data, pues se evalúa, ¿no? Utilizando metodologías, y los resultados finalmente se publican y luego se comparten con otros países, con otros hacedores de política que pueden tomar cierta intervención como referencia para que puedan aplicarlo en un respectivo contexto de su país, ¿no? En ese sentido, quisiera también preguntarte si me podrías dar, digamos, algunos resultados de los proyectos que has participado, alguna intervención que te haya, digamos, llamado mucho la atención o que recuerdes mucho, ¿no? Sí, de hecho, curiosamente los proyectos en los cuales actualmente, o bueno, hasta desde el momento he podido trabajar en IPA, aún están, digamos, por publicarse, entonces tenemos algunos resultados preliminares. No estoy segura de si puedo comentarlos, sobre si tengo duda, pero sí puedo adelantar quizás los, digamos, resultados intermedios que tiene cada proceso de los proyectos, ¿no? Como ya comenté, por ejemplo, uno de ellos es cómo la generación de estos datos pueden servir de sustento para distintas políticas públicas, para decidir hacer o no hacer algo, no solamente relacionados al tema en el cual digamos, se espera tener un impacto sobre el mismo proyecto, sino en las recolecciones que hacemos. Esas recolecciones suelen medir distintas características de los participantes para tener controles de cada, digamos, población, de cada grupo. Entonces, esa información, que en principio para nosotros al momento de hacer el proyecto es una información más de soporte, termina siendo útil para ya empezar a tener ciertos lineamientos y ciertas figuras de cómo se está comportando o cómo está la situación de los participantes o de la población objetivo, de una muestra en particular, ¿no? Algo que sí podría comentar es, por ejemplo, que los proyectos en los cuales realizamos, por ejemplo, el año pasado, los proyectos que eran relacionados a la medición remota de habilidades en niños y bueno, las campañas de acompañamiento a los cuidadores. Si bien es cierto, aún nos encontramos evaluando la data, sí hemos identificado algunos puntos que, por ejemplo, a simple vista quizás no sean tan evidentes tanto para las personas que realizan el proyecto. O sea, lo planteamos como supuestos, como, bueno, quizás esto podría tener impacto directamente en un outcome Y, pero podría ser que también se relacione con algún mecanismo intermedio, ¿no? Entonces, el hacedor de política normalmente quiere ver el impacto en ese outcome y generarlo, ¿no? Y si bien es cierto, sí puede ser que también se pongan a pensar en los mecanismos. Quizás no es el punto focal de la intervención que tú estás planteando. Y algo que nos ha llamado mucho la atención de estas últimas intervenciones que hemos desarrollado justamente son los mecanismos, ¿no? Como una característica en particular de una muestra puede hacer que una propuesta que tú tengas de política pública pueda generar realmente el impacto en una población A o B, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, sobre todo cuando vemos políticas que están planteadas en función a que esto funcionó en tal país, entonces si funcionó lo puedo traer porque acá también va a funcionar. Y en temas sociales, estos puntos son muy delicados, sobre todo porque las sociedades se comportan de distintas formas. Cada grupo poblacional de un mismo país se va a comportar de distintas formas,
y también hay un tema de diferencias culturales, socioeconómicas, entonces digamos que aquí es donde resalta esta importancia de no puedo simplemente decir porque aquí funcionó va a funcionar también, porque funcionó, no sé, en otro país va a funcionar en Perú, sino que siempre es importante empezar a mirar esos otros mecanismos, ¿no? Los mecanismos que son, digamos, características específicas de un grupo y que pueden hacer que una política pueda tener impacto o no. Entonces, esto, por ejemplo, es algo a evaluar muy a detalle porque algo que puede funcionar para un grupo puede no estar funcionando para otro, y quizás tú quieres que funcione para el grupo en el cual la probabilidad de que funcione es más baja, ¿no? Entonces, sí, probablemente cuando esos resultados se den podamos conversar más sobre esto, porque sí me parece algo muy importante y súper interesante de visualizar, ¿no? Y algo que, por ejemplo, hasta el momento a mí no me había, yo tampoco quizás antes de verlo en este proyecto, quizás no lo había considerado a este nivel de detalle. Claro. Bueno, y justamente relacionado con esto, lo que mencionas, bueno, quizás para las personas que no están tan familiarizadas con estos términos, básicamente estas evaluaciones de impacto siguen una metodología, ¿no? Que son los controles aleatorizados, ¿no? Los RCTs. Y bueno, los RCTs actualmente es, digamos, lo siento como el mainstream de la economía actualmente, ¿no? Lo que básicamente se aplica, se hace para generar evidencia de la intervención de la política ha sido beneficiosa o no. No sé si quizás podrías explicarnos en este contexto cómo la teoría del RCT se aplica en algunos proyectos o cómo está relacionada en el trabajo que tú haces. Sí, de hecho, tal como mencionas, los RCTs ahora son como una metodología que está cada vez tomando más fuerza y tiene una justificación bastante grande, y es justamente lo que mencionaba hace un momento, que es, no se trata simplemente de jalar políticas de otro lado y decir los voy a aplicar porque espero tener el mismo outcome, ¿no? Y de hecho, justamente una de las, bueno, el premio Nobel del 2019 está relacionado a esta metodología, ¿no? Está reconociendo justamente la importancia de poder tener evidencia antes de iniciar una política pública o antes de lanzar una política pública. Muchas de las políticas públicas que se han desarrollado a lo largo de estos años en Perú, quizás, bueno, varias de estas se han evaluado, digamos, antes pero muchas de ellas se han empezado a evaluar una vez implementadas, y curiosamente varias de ellas han tenido un impacto aún sin evaluarse. Entonces esto ha sido como un golpe de suerte bastante grande, pero también hay varias consideraciones, ¿no? Que cuando el contexto es muy similar, las probabilidades de que una política que se realizó en un lugar, si la escalas a otro, funcione, pues van a ser un poco más grandes, ¿no? Pero esto no es algo que tú puedes asegurar así porque sí, y para eso surge justamente esa necesidad de tener evidencia. Entonces, lo que hacen los RCTs, o la metodología que plantean los RCTs, es comparar el impacto, mejor dicho, evaluar el impacto de una política, normalmente en pilotos, que son de una escala representativa pero menor de la población en la cual se espera implementar, para poder evaluar si es que esto realmente podría funcionar. Entonces, trabajas con distintos grupos de la muestra en la que vas a trabajar, la divides en tratamiento y en control, y esos controles, dependiendo de cómo se plantea el proyecto, pueden ser un control puro en el cual efectivamente no va a recibir ningún tipo de intervención, pueden ser un placebo, que es algo un poco más, que cada vez se está estandarizando más, porque efectivamente al tú
estar trabajando con tantos hacedores de política, no quieres dejar a la gente sin, digamos, sin tener algún tipo de vínculo, ¿no? Entonces, y lo que hacemos es asegurar que estos grupos sean comparables siempre, que las características sean similares, entregar una intervención, la que se plantee de política pública, y obviamente antes de entregarla tienes una medición que, bueno, nosotros le llamamos medición de línea de base, creo que es un término estándar, y en el cual tú recoges ciertas características, no solamente digamos, relacionadas al outcome que tú quieres medir, sino también relacionadas como que al contexto o las características específicas de las personas que te sirven como controles. Y luego de entregar la intervención, nuevamente vuelves a hacer una medición y justamente comparas ya ahora sí en estos outcomes cómo se comportaron ambos grupos, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es mirar qué impacto o qué efecto hubo en ciertas variables específicas y también algunas que son más generales en el grupo de control, en el grupo de tratamiento versus el grupo de control. Entonces, esto nos permite, en cierto modo, tener una aproximación un poco más, digamos, visible, ¿no? De qué es efectivamente lo que estoy haciendo con mi intervención. ¿Está teniendo impacto? ¿No está teniendo impacto? Por ejemplo, en los proyectos en los cuales he podido trabajar hasta el momento, la mayoría han sido muy enfocados a desarrollo infantil temprano, y con ello medimos, por ejemplo, desarrollo cognitivo, desarrollo no cognitivo. Entonces, quieres medir cuál fue el impacto en esos outcomes, entonces en la línea de base mides cómo estaban esos niños antes de la intervención, y en la línea final mides cómo están luego de la intervención, y si es que encuentras alguna mejora significativa en el grupo de tratamiento, pues puedes indicar que sí hubo un impacto positivo, ¿no? Obviamente lo digo como que en términos muy generales porque hay todo un sustento estadístico detrás. Hay una serie de supuestos que tienes que obviamente estar controlando, tienes que controlar también características, por ejemplo, socioeconómicas, características hasta en algunos proyectos geográficas. Entonces, hay una serie de puntos que ahora están quedando muy sueltos, pero esta es la estrategia que principalmente utilizamos. Y bueno, obviamente ha sido una estrategia bastante reconocida porque ha ayudado a que muchos países destinen los recursos que son muy escasos a políticas que tienen más probabilidad de funcionar y que van a tener un efecto o un impacto más fuerte en la población en la cual tú quieres tener esta mejora, ¿no? Esto no quita obviamente que siempre estemos enlazados a la teoría económica, que tengamos obviamente un sustento súper teórico detrás, ¿no? Por ejemplo, para poder plantear políticas o pilotos o estrategias tanto de intervención como de evaluación para temas relacionados a desarrollo infantil temprano, siempre está la teoría detrás, ¿no? Por ejemplo, la teoría del capital humano. Entonces hay un vínculo muy fuerte y creo que justamente esta es la forma que se ha reconocido en la cual ambos aspectos teóricos y más empíricos tienen un resultado como que fuerte, ¿no? Claro, tal cual. Justo algo que mencionaste me hizo recordar algo que leí alguna vez, ¿no? Que era más que todo relacionado, tipo, una curiosidad sobre los RCTs, porque si bien es cierto, en los RCTs tú divides una muestra en dos grupos, ¿no? Un control y un tratamiento. Al tratamiento le aplicas obviamente a la intervención y al control no. Pero ¿qué tan ético podría ser esto si, digamos, la intervención no sería, o sea, sé que es un grupo reducido, pero que hay algunas intervenciones que quizás podrían afectar al grupo de control en el sentido de que, oye, ¿por qué a mí no esto, no? O cómo se puede controlar. Una vez leí un paper incluso, que era tipo un RCT en un país de África, no recuerdo cuál, que la intervención era acerca de los cortes de agua o algo así.
y a los grupos de tratamiento ellos tenían el agua todo el día, pero a los del control se les cortaba a propósito en determinadas horas del día. Entonces muchas personas se quejaron, ¿no? O sea, oye, por qué esto? ¿No? O sea, está bien que queremos generar evidencia, pero ¿hasta qué punto se puede generar esta evidencia? Ujú. Sí, de hecho esos son puntos bien cuestionables y efectivamente creo que todas las personas que realizamos evaluaciones de impacto experimentales nos preguntamos muchas veces eso y también hemos tenido cuestionamientos sobre eso, ¿no? Sin ir muy lejos, incluso el mismo equipo de campo muchas veces se pregunta, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no puedo ayudarle a alguien a que responda? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si se siente mal, si le pregunto A o B y si yo puedo en realidad hacerlo sentir mejor o ayudarlo, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, es un cuestionamiento que te hacen desde cualquier nivel. Justamente con esa intención, las personas que nos desarrollamos en este tipo de actividades tenemos como que una capacitación bastante intensiva en ética para realizar investigación con sujetos humanos. Y también nos regimos bajo un comité internacional de ética que evalúa que todos los procesos que nosotros realicemos no estén teniendo un impacto negativo o no pongan en riesgo a algún participante. Me parece que, por ejemplo, lo que mencionaste es algo que efectivamente no debería, o sea, debería evitar hacer, principalmente porque justamente lo que tú quieres es no alterar, porque no vas a alterar la situación real y decir, estos van a subir a, digamos, no sé, con la condición de que los otros estén en peor condiciones, ¿no? Sino por el contrario, lo que quieres es, dadas las distintas restricciones que se presentan actualmente, lo que quieres es que exista cierta mejora, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos en una situación en la cual efectivamente no podemos poner en riesgo ni perjudicar a ningún grupo, ya sea tratamiento o sea control, porque muchas veces por eso es que se plantea una y otra vez y se evalúa una y otra vez una intervención, porque la idea es que siempre el impacto que tú esperes tener sea positivo y si no existe no sea negativo. Entonces, normalmente las propuestas que nosotros planteamos y la justificación que normalmente a nosotros nos deja también tranquilos de cómo estamos haciendo las cosas es que la intervención efectivamente tenga un impacto sobre el grupo de tratamiento y sobre el grupo de control. Si es que no se le da nada, no se altere en realidad. Y si es que se les da algo, sea un placebo que no tenga el nivel de impacto de la intervención, pero pueda en cierto modo ya sea mantener el nivel en el cual se encuentra el grupo o si es que se le va a hacer algún, por ejemplo, se le va a brindar algo de información o algún beneficio, pues sea algo que en realidad podría dárselo o podría encontrarlo en cualquier otra situación, ¿no? Y bueno, en nuestras intervenciones, cuando muchas veces alguien empieza a cuestionarse eso, siempre está la contraparte, que es, ¿no? Ok, sin la intervención todos están al mismo nivel, y con la intervención, sí, ok, hay un grupo que quizás no se esté beneficiando ahora, pero hay un grupo que sí lo está haciendo. Y si es que esto funciona, no solamente va a ser ese grupo el que se beneficie, sino que cuando lo escale, todo el grupo se va a poder beneficiar, ¿no? Entonces, esta es como que la condición que manejamos en los proyectos para que efectivamente no tengamos esos conflictos éticos, porque obviamente nadie se salva, creo, de cuestionarse una y otra vez, y por eso es que somos tan rigurosos en hacer planteamientos, digamos, bastante cuidadosos y bastante específicos. Y bueno, también está la otra parte, que es que ninguno de nuestros proyectos sale sin una previa autorización del Comité de Ética
que hace una revisión minuciosa hasta el final de cada una de las cosas, incluso de las preguntas que hacemos, ¿no? en cada instrumento, y bueno, obviamente también en la intervención. Entonces, sí, o sea, sí, de hecho, en la formación en ética para investigación también te plantean estos casos, ¿no? Han habido muchos experimentos en los cuales a las cosas han resultado mal, hay gente que ha terminado perjudicada y de forma exponencial por el simple hecho de querer probar algo. Pero en principio no es algo que se debería hacer, ¿no? O sea, deberías regirte bajo estas condiciones de que no va a haber ningún afectado de forma negativa. Exacto, sí, justamente es algo que IPA persigue mucho y que toma bastante atención, lo cual es la ética. Bueno, Kelly, estamos llegando a la parte final de la entrevista, pero que nos quedan aún un par de preguntas. Esto ya es más tipos de consejos que podrías dar a las personas que se quieren dedicar a este campo de investigación, y también qué habilidades ellos podrían desarrollar o enfocarse más para, digamos, poder aspirar a una línea de carrera, ya sea en IPA o en algún otro centro de investigación. Sí, de hecho, te agradezco porque creo que es un espacio que hay que aprovechar para poder brindar también este tipo de información, no solamente para quienes quieran en algún momento postular y ser parte de IPA, sino también para quienes quieran dedicarse a investigación, no solamente en Perú, sino en otros lugares del mundo. Entonces, sobre todo conociendo nosotros el contexto de la universidad, el contexto de la facultad, los beneficios y las restricciones que podemos tener, es importante que podamos hacer que podamos brindar este tipo de información. Entonces, en principio, hay que primero identificar esto, ¿no? Lamentablemente, quizás no tenemos ese nivel de desarrollo o de contacto que pueden tener otras universidades con centros de investigación propios en los cuales tú te puedes ir desenvolviendo, pero eso no quita que podamos aprovechar los recursos que tenemos ya disponibles y podamos desarrollar otros para poder cada vez ser más competitivos en el mercado, y sobre todo en investigación, que es bastante pequeño, al menos en Perú. Entonces, lo primero diría que siempre estemos en aprendizaje constante. Ya yo he comentado en mi experiencia que hasta el momento, en todo este tiempo que vengo trabajando en IPA, no he dejado de aprender, pero esto no es solamente por un digamos, tema del trabajo en sí, que de por sí ya me brinda bastantes herramientas y nuevas como que áreas en las cuales tengo que desenvolverme, sino también porque la investigación requiere de eso, requiere que estemos siempre actualizados, requiere que, sobre todo si te vas a enfocar en temas sociales, estés muy al pendiente de qué es lo que está pasando, de las nuevas metodologías. Entonces, diría que, si bien es cierto, hay muchas cosas en las cuales la facultad no está totalmente actualizada, eso no quita que cada persona pueda por su cuenta ir aprendiendo. Entonces, lo primero es esto, ¿no? Este tema de no dejar de ser autodidactas más allá de lo que nos viene de la facultad. Y bueno, otro punto también que me parece súper importante y que quizás no se menciona mucho es que no dejemos de buscar oportunidades. Y esto sobre todo porque de por sí el mercado es muy complicado, es súper competitivo, competimos con muchas universidades buenas, pero San Marcos no deja de estar dentro de las buenas. Entonces, es importante, que podamos presentarnos de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, empezando desde un CV, desde cómo presentes tu CV, ya estás, digamos, siendo bastante estratégico, ¿no? Por ejemplo,
si no hay un docente con el cual tú puedas colaborar en una investigación, porque no hay muchos, pues haz tú tus investigaciones, trabaja, explora la data. Tenemos muchas encuestas nacionales, también hay data internacional. En el INEI tenemos data de hogares, de escuelas, de salud. El Banco Mundial también tiene su repositorio. Entonces, el UNICEF, entre otras muchas entidades, tienen su repositorio. Entonces, empecemos como desde, o sea, si quieres dedicarte a investigación, empieza a hacer investigación, ¿no? Empieza a producir, y todo esto, por más pequeño que parezca, todas estas cosas suman, porque un CV que tiene un trabajo de investigación, así lo hayas desarrollado tú, así lo estés desarrollando y no esté completado, siempre va a ser mejor que uno que no lo tiene. Sobre todo porque sabes que estás en constante, digamos, contacto con esto, ¿no? Con investigación. Por otro lado, algo que se ha vuelto imprescindible en nuestro trabajo es el manejo de softwares estadísticos, econométricos. Entonces, actualmente, felizmente, hay muchos repositorios en los cuales tú puedes encontrar estas herramientas, clases, cursos abiertos, ya sea por YouTube, ya sea por GitHub, entre otros muchos lugares en los cuales puedes encontrar cursos. Los mismos JPAL, IPA tienen como que cursos en los cuales tú puedes ingresar y paso a paso ir aprendiendo por tu propia cuenta. Entonces, hacer todas estas cosas, o sea, aprovechar todos los recursos que están disponibles, también es muy importante, porque siempre te va a dar una ventaja sobre lo que ya tienes, ¿no? Que es lo que te da la universidad, que no es malo, pero puede ser mejor. Entonces, si no te lo va a dar, es importante que no esperes a que te lo dé, sino también buscarlo por tu cuenta. Y bueno, por otro lado también está algunos otros skills que creo que no se restringen a investigación, que son, por ejemplo, saber inglés. Algo bien importante en investigación, y a diferencia de quizás lo que sucede en el gobierno, bueno, ya sea en los ministerios o en algunas otras entidades, es que aquí no siempre te van a pedir un certificado. Es bueno tenerlo si lo tienes, obviamente, pero no, que esa no sea como que una excusa para decir, bueno, yo no puedo pagar un curso, entonces no lo voy a aprender porque, bueno, no puedo tener el certificado. Sino por el contrario, nuevamente esto de ser autodidacta, más allá de que tengas el certificado o no, con que tú tengas la herramienta y la conozcas, es bastante. Entonces, a lo largo de este tiempo he tenido la suerte de ver algunos procesos, algunas convocatorias para personas, ya sea practicantes, analistas en IPA, y bueno, esto es como que una de las cosas en las cuales vale la pena enfocarnos, ¿no? Primero, saber presentarte, que es tu CV básicamente, porque ese es el primer filtro. Y lo segundo es siempre estar actualizado con el manejo de esto. Ahora, nadie te pide que seas súper pro, sino que siempre es bueno tener la base y poco a poco uno va aprendiendo. Yo siento que cuando empecé en IPA sentía que sabía mucho, por ejemplo, Stata, que es lo que solemos usar o que es lo que solía usar en ese momento, pero cuando empecé aprendí muchísimo más. O sea, lo que sabía ahorita quizás yo lo vea como que en realidad no sabía mucho, pero ya con tener la base es de bastante ayuda para que tú poco a poco puedas aprender, ¿no? Y hay algo que quizás muchas personas no lo valoran, pero que también es muy importante, y es el tema de habilidades blandas, ¿no? Que es saber desenvolverte en un mercado en el cual vas a poder lidiar con muchas personas de distintos niveles, ¿no? Puedes lidiar con personas de tu propio equipo, practicantes, analistas, tus directores. Puedes manejarte también con personas de tu misma organización, pero de otros países, con socios, con personas del ministerio, incluso con ministros. Entonces hay una serie de habilidades que vas a tener que poder manejar, y bueno, creo que es algo que no se valora mucho y es algo que veo que no mencionan mucho, pero que también es importante rescatar, ¿no? Y bueno,
En particular, en IPA siempre esperamos que las personas sean muy proactivas, no solamente para aprender, sino también para impulsar ideas innovadoras, ¿no? Algo que rescato mucho del tiempo que vengo trabajando aquí y que no he tenido la oportunidad de ver en todos los trabajos, es como no importa el nivel que tengas, si tienes una idea buena la van a tomar en cuenta y te la van a reconocer. Entonces, por eso también es súper importante ser muy proactivo y tener esa intención y esas ganas de aprender. Y bueno, en particular para el caso de personas de universidades como San Marcos, universidades nacionales, que el hecho de que, por ejemplo, a la primera no encuentres una oportunidad en investigación y que tengas que pasar por otras áreas, no sea también una restricción para decir mejor abandono porque nunca voy a encontrar. Es un mercado restringido, sí, es algo que creo que no podemos negar, pero no es imposible. Cada vez se está valorando más este trabajo, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Y bueno, no solamente en Perú, siempre existe la oportunidad de lanzarte a postular a otros países, de trabajar para organizaciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, o algunas universidades del extranjero que también buscan asistentes de investigación. Entonces, sí es algo que no se resalta mucho, pero que es importante. Y por otro lado, el tema de estudiar y no dejar de estudiar, ¿no? Y no dejar de buscar aprendizajes. La investigación está muy vinculada a, obviamente, un desarrollo académico, personal académico, y muchas personas que trabajamos en investigación, pues obviamente miramos hacia adelante, quizás hacia una maestría, un PhD. Entonces, es poder tener como claro que eso es lo que quiero hacer y encontrar los recursos y las herramientas que me van a llevar hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte creo que principalmente serían esos consejos. Varias de las cosas que he comentado también han sido en función de experiencia mía, entonces si es que existe la oportunidad de que alguien que sabes que está ahí te lo diga, pues hay que aprovecharla también. En su momento, cuando yo postulaba para ser practicante, hasta incluso a personas que son de mi base y mayores, y era como que todo el tiempo les estaba diciendo, mira, cómo mejoro, por ejemplo, mi CV, qué cosas debo aprender, en qué me enfoco, dónde encuentro esto. Entonces, es importante explorar, ¿no? Explorar y ver qué oportunidades hay, y ver también de dónde puedo aprender. Desde IPA hace un par de años ya fuimos a San Marcos una vez a una ponencia con quien ese entonces era el director de la oficina, justamente para poder dar a conocer IPA a San Marcos, porque ya teníamos algunas personas de San Marcos y pues obviamente siempre es bueno tener contacto con todas las universidades y todos los profesionales. Y en esa oportunidad, por ejemplo, fue bastante gratificante ver cómo existían personas muy interesadas en esto, ¿no? Que de repente cuando tú lo ves así a simple vista no se muestran porque quizás existe este miedo de decir no hay una oportunidad para mí, entonces mejor busco algo en lo que sí pueda encontrar. Y por ejemplo, que luego se contacten con nosotros, que luego busquen trabajar con nosotros, ha sido súper gratificante. Yo siempre me siento muy contenta de tener sanmarquinos en IPA. O sea, para mí es algo súper bueno porque las personas con las que trabajamos hacen un trabajo súper bueno y obviamente dejan en alto a la facultad, porque hay mucho potencial humano y mucho potencial que obviamente merece tener una oportunidad. Entonces, cada vez en IPA somos más sanmarquinos, eso es súper bueno y no podemos, obviamente, mientras hayan oportunidades, siempre invitarlos a todos a postular, a que sean parte de los procesos de convocatoria y que todas las veces que sea necesario, vean las oportunidades, ya sean las páginas web, ya sean las que publica
algunas personas que ya están dentro de la organización en bolsa de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, no solamente en IPA, como ya mencioné, hay muchas otras instituciones como el SIUP, esta GRADE, IEP, en las cuales creo que desde San Marcos nos hemos ido haciendo un espacio cada vez más. Y bueno, creo que podemos seguir creciendo y podemos seguir demostrando que podemos hacer un buen trabajo y podemos dejar en alto el nombre de la universidad, que creo que también es bien importante, ¿no? Sí, justamente, en verdad, es importantísimo dejar en alto el nombre de nuestra alma mater. Kelly, hemos llegado a la final de la entrevista, pero quisiera que te puedas despedir con unas últimas palabras para todos los que están viendo este video. Y en verdad te agradezco mucho por el tiempo. Dale. No, bueno, Ronnie, agradecerte y nuevamente agradecer a todo el equipo de La Rotonda. Sé que hacen esfuerzos súper grandes por hacer una discusión y también brindar herramientas a las personas no solamente de la universidad, sino de otras universidades también que tengan intereses sobre distintos temas como lo que hemos hablado hoy. Y bueno, de mi parte, nuevamente invitar a todos a que siempre estén como mirando y buscando oportunidades. Obviamente, también nosotros creo que esto es algo de la mayoría de nosotros, si no es de todos los sanmarquinos, siempre que podemos ayudar a alguien con algún input, lo hacemos. Entonces, sí, o sea, que quienes en algún momento, por ejemplo, sientan que escribiéndonos, pues también podemos brindarles cierta información que les va a ayudar, no dejar de hacerlo. Me parece que ya estamos a ese nivel en el cual podemos ser tan competitivos como el resto de universidades y esto es algo que deberíamos resaltar y deberíamos tener bien en claro para poder hacerlo y animarnos y empujarnos a poder hacerlo. Y bueno, que siempre estemos todos como vinculados a los distintos temas que estén surgiendo. Estar actualizado siempre es como que un punto a favor. Y bueno, de mi parte, nuevamente agradecerles y mencionarles que estoy como muy alegre tanto de estar participando hoy con ustedes como de la iniciativa que están teniendo y darles mi disponibilidad en caso también hay algo en lo cual ustedes consideren que puedo aportarles y bueno, quizás en otra oportunidad conversar ya de los resultados de los distintos proyectos que hayan salido. Estaría genial eso también. Bueno, muchas gracias Kelly, en verdad. Y hemos llegado al fin de la entrevista y gracias a todos los que ven nuestro canal. Estaremos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.